¿Qué si te digo que hay una forma de desmentir lo que en algún punto se dijo sobre ti? Robert Rosenthal era un reconocido psicólogo, de hecho era el director de la escuela de Harvard, del Departamento de Psicología de Harvard, y él dedicó sus estudios para investigar cómo es que las opiniones que otros tienen sobre nosotros acaban influyendo de gran manera en nosotros. Él y Leonard Jacobson hicieron un experimento en una escuela, y te lo voy a contar. Al inicio del ciclo escolar, entregaron unos exámenes de inteligencia a los alumnos. Cuando vieron que todos llevaban el mismo nivel de inteligencia, lo que pasó después es que seleccionaron alumnos al azar para decirles a los profesores que esos alumnos que habían sido seleccionados, recordemos, eran al azar, eran los que habían tenido los mejores resultados en la prueba de inteligencia, entregándole a los profesores unos informes falsos. ¿Y qué creen que pasó al terminar el ciclo escolar? Volvieron a aplicar el mismo examen de inteligencia y esos alumnos que habían sido seleccionados al azar terminaron sacando resultados superiores y mejores al resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque como los profesores creían que eran los alumnos más inteligentes, los trataron como tal y terminaron. Dentro del hallazgo se descubrieron 4 dimensiones o 4 categorías de acciones o actitudes que hicieron estos profesores hacia estos alumnos seleccionados. El factor clima, generaban ambientes amistosos, eran mejores con su comunicación verbal y no verbal. El factor input o factor entrada, acompañamiento, mayor disposición de tiempo y de energía, mayor contacto visual. El factor oportunidad, no generalizaban ante un primer error y daban segundas oportunidades. Y el factor feedback o factor salida, reconocimiento de potencial, palabras de afirmación, cumplidos y crítica constructiva. La conclusión fue que la predisposición por una expectativa o idea puede llevar a su cumplimiento, pero no de una manera mágica ni milagrosa, sino mediante las acciones que hacemos cuando tenemos una idea o una expectativa inicial. Las afirmaciones que sostienen nuestro mapa de creencias puede condicionar el filtro por el cual pasa toda información que proviene del exterior. A esto se le conoce como el efecto Pigmalión, efecto Rosenthal o profecía autocumplida. Ha sido caso de estudios en diferentes ámbitos, no nada más en el escolar como el que les comenté, sino también en lo corporativo, en lo industrial, incluso en lo militar. Lo han estudiado por años investigadores, científicos, psicólogos, sociólogos. Cuando me certifiqué en habilidades socioemocionales, lo aprendí, lo apliqué, me entrené en ello, se me hizo loquísimo poder comprender el poder del empoderamiento, una palabra que hemos escuchado mucho. Y lo empecé a enseñar en mis mentorías, a mis alumnos. Se me hacía fascinante entender y poder explicar científicamente lo poderosas que son las palabras y las creencias que tenemos sobre otros. Te lo cuento de manera gráfica, porque lo hemos escuchado, nos los han dicho, pero veamos este gráfico. Las creencias de otros sobre nosotros influyen sus acciones hacia nosotros. Esto puede impactar nuestras creencias sobre nosotros mismos. Esto puede ser las causas de nuestras acciones y nuestras acciones pueden terminar reforzando la creencia inicial de una persona sobre nosotros. Amo este tema, que de hecho lo incluimos como parte de un proyecto que acabamos de entregar hace unas semanas a Harvard, por el cual fuimos galardonados, un premio que nunca antes había sido entregado a un país latinoamericano, haciendo una investigación para una propuesta del empoderamiento a las mujeres empleadas dentro de las empresas más grandes del mundo. El efecto Golem se le conoce como efecto Rosenthal, al efecto Rosenthal se le conoce como efecto Golem cuando es negativo. Y dentro de mis mentorías tiendo a compartirlo todo el tiempo y salió la historia de Lucero, que lo ejemplifica perfecto. Te lo cuento. Resulta que Lucero, cuando estaba en la escuela, cuando era chica, le tocó leer frente a todo su salón. Ella se puso tan nerviosa que no pudo completar la tarea. Entonces la maestra la detuvo antes de que terminara y le dijo, ya siéntate, que ni sabes leer. Esa pequeña frase le afectó por muchos años durante su vida. Ella creía
que no era buena hablando en público y que nunca iba a ser buena leyendo en público, porque se había creído esa mentira. Veamos. La maestra no cree que Lucero es buena hablando en público, la acción la detiene, le dice, siéntate que no sabes leer, y no la selecciona para siguientes oportunidades. Esto impactó en la creencia de Lucero sobre ella misma. Ella creyó que no era buena leyendo en público, y esto causó una acción hacia ella misma. Cada vez que se paraba, se ponía nerviosa y se enfrentaba con ciertas dificultades para lograr la tarea. Y esto reforzó la creencia inicial de la maestra de Lucero sobre Lucero. ¿Quedó más claro? Yo sé que al principio sonaba como trabalenguas. Lo que pasó después de enseñarle el efecto Golem o el efecto Pigmalión a Lucero fue lo mejor, porque ella me dice que ahora ella trabaja conscientemente y cada vez que los profesores dicen a alguien gusta leer enfrente de todo el salón, ella levanta la mano para demostrarse a ella misma que lo que alguna vez le dijeron en su infancia era una mentira. ¿Qué es lo que hace Lucero cada vez que levanta la mano? Ella refuta conscientemente el efecto Golem en su vida. Cuando te encuentres en un tema de alguna mentira o algo que dijeron sobre ti negativo y que te ha hecho daño, te puedes ubicar en el ciclo del efecto para refutarlo, para cancelar todo eso que alguna vez pudieron haber dicho sobre ti y trabajar contigo mismo. Que los comentarios del exterior no afecten tu fuerza interior. Ese es el poder del diálogo interno. Cuando lancé mi curso Más Yo que Nunca, me contactó la directora de una universidad muy reconocida en México. Empezamos a hablar, ella se emocionaba cómo era que yo dominaba los temas y esta idea tan innovadora que tenía para empezar a compartir temas de desarrollo personal y conceptos socioemocionales. Y me empezó a preguntar cómo era que podíamos empezar a colaborar. Se emocionaba cuando yo le contaba mis certificados, mi trayectoria, pero en eso me hizo una pregunta. Oye, Eli, ¿pero qué edad tienes? Y eso lo cambió todo. En ese entonces le contesté con la verdad, 22, muy natural yo. Y me dice, ay, no, estás muy chiquita. No, estás muy chiquita. Haciéndome creer que mi edad era un problema. La conversación terminó de una manera muy incómoda y me colgó. Y me quedé pensando, sí, cierto, todas las personas que yo conozco que se dedican a estos temas son mucho más grandes que yo. ¿Será que yo estoy muy chiquita? ¿Cómo puede ser que hay personas que han depositado su talento y su confianza, incluso mucho más grandes que yo y personas que yo admiro? ¿Será que yo estoy chiquita? Pero en eso me dije a mí misma, no, a ver, momento, tengo que aplicar lo mismo que yo enseño, el efecto Pigmalión. Y me empecé a repetir a mí misma, Eli, tu edad no es un problema, Eli, tu edad no es un problema, haciéndome creer a mí misma que mi edad no era un problema porque yo tenía también toda esa preparación, las ganas de seguir cambiando vidas, mientras yo tuviera la ética, la profesión, la trayectoria y los estudios para poder hacer esto, mi edad no iba a ser un problema. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera creído esa aparente verdad, por más que venía de una eminencia? Quizás hubiera reprimido ese potencial en mí. Y lo que sí sé es que ahora a mis 27 años no estaría parada aquí enfrente de ustedes. Y otra de las preguntas que también me hacen es, oye Eli, pero ¿cómo podemos hacer para escuchar lo que los otros tienen que opinar sobre nosotros, pero que no nos afecte? Es decir, pueden ser críticas constructivas, pero como tengo mucho miedo a que sea algo que sea malo o que me haga mucho daño, prefiero no escuchar. Por eso desarrollé este filtro de preguntas que seguramente les puede servir también a ustedes. ¿Por qué piensa eso? ¿Qué tan cierto es lo que me dice? ¿Será el único que piensa eso o habrá más personas que piensan lo mismo? Tomando en cuenta lo que me dice y haciendo algo al respecto, ¿me ayudaría a ser mejor persona o no? ¿Con qué intención me lo dirá? Las respuestas de estas preguntas te pueden ayudar a tomar decisiones más acertadas con respecto a lo que otros tienen que decir sobre ti.
Como individuos tenemos algo que nadie nunca nos va a poder arrebatar. Y es el de cuidar nuestros pensamientos sobre nuestras acciones y nuestras acciones sobre los pensamientos de los demás. El efecto Pigmalión es como un ejercicio de inmunización ante los efectos que pueden ejercer sobre lo que otros opinan sobre nosotros. Pero en su caso, si es algo positivo, si es algo que te suma, que te empodera, puede ser un instrumento de recordatorio muy efectivo. Y por último me preguntan, oye Eli, ¿cómo podemos aplicar el efecto Pigmalión en el área en la que nos desenvolvemos? ¿Recuerdan los 4 hallazgos, los 4 factores? Factor clima, generemos ambientes amistosos, tengamos mayor contacto visual con las personas con las que nos rodeamos. Factor input o factor entrada, desenvolvámonos de una manera amistosa, entreguemos de nuestro tiempo, de nuestra energía. El factor oportunidad, demos segundas oportunidades, no generalicemos ante un primer error. Y por último, el factor feedback o factor salida, palabras de afirmación, cumplidos y crítica constructiva. No se trata sobre lo que dicen sobre ti, se trata sobre lo que decides creer de ti. Muchas gracias.